La clase anterior estuvimos revisando un poco 4 falacias más, obviamente existen muchas más, y estuvimos revisando las falacias ad baculum, ad ignorantiam, ad populum y de la causa falsa. El día de hoy vamos a completar 4 falacias más para ir comprendiendo sobre todo las más comunes, pero antes vamos viendo qué eran estas falacias. Falacia ad baculum. ¿Qué era esta falacia ad baculum? Vamos puntualizando, vamos con nuestros apuntes. ¿Qué era la falacia ad baculum? ¿Quién recuerda? Se hace uso de la Es una falacia que implica para sostener validez de un argumento. A ver, vamos uno por uno, no les escuché ninguno de los dos. Vamos Luis y de ahí Andrés, ayúdeme con un ejemplo, ¿ya? Vamos, Implica sostener una validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de posición propia. ya, basándonos principalmente en la amenaza o la fuerza. El argumento se apela a la fuerza. Vamos Andrés, un ejemplo. ¿Nos quedó la duda? Vamos a ver, ¿alguien algún ejemplo de ad baculum? Pongo aquí por este ejemplo, por si no tenía. Miren lo que dice. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Le está preguntando cuál es el argumento. Porque te lo ordeno yo, soy tu madre. Es decir, está apelando a la amenaza. ¿Sí? Otro ejemplo, por acá, déjenme ver si tenía otro ejemplo. No, le voy a poner otro ejemplo por si acaso. No debe enseñarse la teoría de Charles Darwin. ¿Por qué razón? Porque aquel que la enseñe recibirá una sanción. No hay ningún argumento, no se dice por qué no se debe enseñar, simplemente porque se apela a la amenaza. Si usted enseña, entonces la amonesto. Si usted no cumple la orden, entonces tiene 0. ¿Sí? Eso es ad baculum. Por si acaso, miren, estoy dando algunos ejemplos porque al finalizar esta clase vamos a enviar un trabajo algo más sencillo, obviamente, algo más sencillo, simplemente buscamos 2 falacias, pero ya no falacias buscadas en el internet, sino que ustedes puedan plantear, ideas que ustedes puedan inventarse, en cualquier caso. Bien, vamos entonces a continuar. Falacia ad ignorantiam. ¿Qué falacia era esta? ¿En qué consistía? Que se afirme algo, una cosa, que se diga que es verdadero solo porque no se haya probado que sea verdadero o falso. Ya, muy bien. Algo que sea verdadero porque no se puede ni probar ni negar esa consideración. Bien, dentro de esta perspectiva, vamos a puntualizar un ejemplo. ¿Alguien algún ejemplo? A ver, vamos, Andrés. No se puede mostrar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe. Ya, muy bien. Muy buen ejemplo. Otro ejemplo. Vamos pensando. Ese es el más claro. ¿Algún otro ejemplo? Vamos a ver, entonces. No nos queda algún otro ejemplo. No se olviden puntualizar estos ejemplos. Miren, aquí en la imagen que voy a pasarles. Aquí este es otro ejemplo de ad ignorancia. Como no se puede probar que el sol es hueco, entonces tiene que ser verdad. Tomarán en cuenta, miren que les estoy enunciando algunos ejemplos para que tengan en cuenta los elementos. Vamos con la falacia ad populum.
¿En qué consistía? Falacia ad populum. A ver, pregunto yo, si no. Vamos, ayúdeme. José Jacome, ¿en qué consistía la falacia ad populum? José, ¿no? Pablo, ¿en qué consistía esta falacia ad populum? Consiste en validar un razonamiento por medio de la persuasión y no demostración. Ya. ¿Algún ejemplo? ¿Ejemplos? En temas políticos, Ya, pero el ejemplo como tal. Ponga el ejemplo. A lo que me refiero. ¿Alguien ponga algún ejemplo? Ejemplos. Hay una fila muy larga en el parque de diversiones. Debe ser porque hay nuevas atracciones. Ya, muy bien. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, me compré un nuevo celular, ¿y qué de bueno, me preguntan, tiene? Yo simplemente contesto, es que todos mis amigos tienen, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de falacia ad populum. Miren en esta imagen. Todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Entonces se le burla. ¿A qué apela? Simplemente a que todo el mundo conoce que es plana. ¿Sí? Es la forma de convencer sin que en realidad se crea en eso. Vamos con la última, la falacia de la causa falsa. A ver, vamos viendo. Steven Mora, ¿cómo funcionaba esta falacia de la causa falsa? A ver, Steven. Sí que le veo. La falacia de la causa falsa, ¿cómo funciona? ¿De qué trata? No lo encuentro. Búsquele. Causa y efecto. Ya tiene que ver con la causa y efecto, pero específicamente, ¿cuándo acontece esta falacia? ¿Podría poner un ejemplo? ¿Algún ejemplo? A ver. A ver, búsquele, Steven, hasta eso. Natalia, ayúdeme. ¿Cómo funciona la causa falsa? Démosle la oportunidad. Gracias, Andrés, por su colaboración, pero démosle la oportunidad a los compañeros. Es una falacia que consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. Ya, muy bien. Es pensar que la causa de un suceso, de un hecho, de algo que pasó, por ejemplo, me caí, es por un hecho anterior. Me caí porque me levanté del lado izquierdo de la cama. Eso es causa falsa. Otro ejemplo. Miren aquí, claro que no hay tigres, porque puse mi amuleto anti-tigres. La consecuencia no tiene nada que ver con la causa. ¿Sí? Otro ejemplo. A las 2 últimas semanas no fui a visitar a mi abuelita. Hace 3 días se puso enferma y se murió. Entonces se murió de la pena por lo que yo no le visitaba. ¿Qué tiene que ver que no le visite con que haya muerto? ¿Qué tiene que ver que no haya tigres con el amuleto? Son esas justificaciones por lo general supersticiosas que dicen hoy día me ha ido bien, debe ser que me fue bien porque me puse mi manilla de la suerte, ¿sí? Me puse mis calzoncillos de la suerte. No tiene absolutamente nada que ver la causa con el efecto.
La falacia que consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. En realidad sucede en ese momento. Si yo, por ejemplo, me caí porque puse mal el pie. Sucede por la causa de ese momento, no por algo anterior. Ahí tener en cuenta lo que estoy puntualizando para que se sintetice de mejor manera. Bien, vamos con las falacias del día de hoy. Hemos visto estas falacias, estas 4, y vamos a ver 4 más. Falacia relativista. Falacia relativista. Anotarán, por favor, tendrán en cuenta. Después no sabemos qué debemos hacer o qué falacia tomar si no estamos al tanto y sobre todo si no preguntamos. Porque si no preguntamos, no nos damos cuenta realmente de lo que necesitamos hacer. Surge cuando alguien utiliza la expresión "para mí es cierto" con el fin de reducir la verdad o falsedad a un argumento. Relativista, relativo a, es relativo a un sujeto. Significa que porque yo crea que vi un extraterrestre en el cielo, entonces vi el extraterrestre y existe. ¿Sí? Porque yo mandé el trabajo, aun cuando no haya nada dentro del archivo, entonces yo tengo que tener la nota, porque yo lo mandé. ¿Sí? Tener en cuenta, ¿dónde se centra esta falacia principalmente? Aquí está la palabra clave. Para mí es cierto que, esa es la palabra clave. Surge cuando alguien utiliza esta expresión. Vamos a ver ejemplos de este elemento. Ejemplo, cuando observo una luz en movimiento en el cielo, concluyo que son seres alienígenas en alguna misión de observación a la Tierra. Como yo creo eso, entonces tiene que ser de esa manera. Eso es falacia relativista, relativo a mi punto de vista. Vamos a ver si tengo otra perspectiva. Esta es mucho más clara, esta imagen. Aquí hay 2 puntos de vista. Los 2 puntos de vista pueden ser válidos, pero desde la falacia relativista yo solo me centro en mi opinión. Por lo tanto, esta persona ve 6 y esta persona ve 9. ¿Quién tiene la razón? Para esta persona, él. Para esta persona, él. Por lo tanto, no existe realmente un argumento para decir que sea 9 o que sea 6. Simplemente es el punto de vista de cada persona. Eso es falacia relativista. Tomarán en cuenta, por favor, tomarán en cuenta para que hagan el posterior trabajo. Vamos con la siguiente falacia. Falacia del terreno resbaladizo. Suele decirse que caminar sobre un terreno resbaladizo conduce a cosas malas. Eso es un dicho. Sin embargo, la falacia de un argumento que recurra a la advertencia de estos peligros ocurre cuando quien propone un argumento no puede demostrar la probabilidad de dicho peligro y la sucesión de elementos. Yo voy a poner un ejemplo para que pueda ser más claro, pero tiene que ver con esta perspectiva. Cuando se relacionan elementos encadenados de manera que llegue a una conclusión que resulte inaceptable y que realmente que pueda ser o que aparentemente sea peligrosa, pero que carece de sentido, hablamos de la falacia de terreno resbaladizo. Ya regreso a la definición. Voy al ejemplo. No me multe, señor policía. Si me multa, perderé mi trabajo y con ello mi esposa me abandonará y caeré en la desgracia más absoluta. Es decir, está primero relacionando elementos que no tienen absolutamente nada que ver con la multa, con justificar la multa, primero. Segundo, como decía anteriormente, son conductas o cosas malas, por eso se llama terreno resbaladizo, que pueden ir relacionándose y que recurren a una advertencia. Miren,
No sea malito, profe, no me ponga cero. Yo sí hice el trabajo de investigación. Pero si usted me pone cero, me van a hablar en la casa y después me van a decir que no he hecho bien las cosas y después me voy a jalar el año y ya no voy a entrar a clases. No tiene absolutamente nada que ver con el argumento anterior. Eso es, o esa es la falacia de terreno resbaladizo. Específicamente, consiste en relacionar argumentos encadenados de manera que se llegue a una conclusión que resulte inaceptable. Anotarán la definición por si acaso, por lo menos la definición o el ejemplo, pero anoten lo que se refiere a esta falacia, falacia de terreno resbaladizo, para que puedan buscar ejemplos. Si se les hace más fácil, por ejemplo, yo tengo el ejemplo, puedo entenderlo de mejor manera. Si no, la definición también ya me da un sentido. Así que tengan en cuenta esta explicación que está aquí. Consiste en relacionar argumentos encadenados de manera que se llegue a una conclusión que resulte inaceptable. Voy a poner otro ejemplo. Miren la imagen. Esta persona que está reclamando por, qué sé yo, porque le suban el sueldo. Si no haces lo que quiero, le dice, se hundirá la empresa, después del sector y por último toda la economía. Entonces regrese a trabajar porque si no todos vamos a estar peor y será su culpa. Apela a esa consideración. Dentro de esta perspectiva, entonces, la falacia dependiente resbaladiza directamente está puntualizando esta perspectiva. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Copiarán, por favor, este elemento que estoy aquí puntualizando, el ejemplo, la definición, para que tengan en cuenta lo que estoy diciendo. Y por favor, jóvenes, estarán pendientes. Después les pregunto y es dicen, puede repetirme la pregunta. Tengan en cuenta. Listo. Vamos con otra falacia. La falacia de generalización apresurada. Esta es una falacia que se comete mucho dentro de, yo diría, todos los ámbitos cuando estamos argumentando. Consiste en realizar una conclusión generalizadora a partir de hechos aislados o con poca evidencia. Muchas veces se concluye, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. Nosotros consideramos que hay muchos inconvenientes, por ejemplo, con las personas extranjeras, por la consideración de movilidad y cualquier elemento. Pero a veces vemos en las noticias que una persona, un grupo de personas extranjeras de una nacionalidad cualquiera, robaron a otra persona. ¿Qué concluimos? Todos los extranjeros son ladrones. Esa es una generalización apresurada. Es un error en el razonamiento. Porque de un hecho aislado estoy yo definiendo o estoy llegando a una conclusión que no tiene nada que ver con el argumento primero. Estoy generalizando de algo particular. Ejemplo. Vamos viendo un ejemplo. He escuchado una canción del nuevo disco y me ha encantado. Lo voy a comprar porque seguro el resto de las canciones son igualmente de geniales. Muchas veces nos ha de haber pasado eso. Voy a comprar alguna cosa porque yo ya probé con algo parecido y era bueno. Entonces, esta otra cosa de esta marca también debe ser buena. ¿Sí? Y otro ejemplo visualmente más claro. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras, cuando en realidad, como ustedes pueden observar aquí, hay solo una. ¿Sí? Miren, el periodismo puede hacer estas cosas y nos convencen a nosotros de que la realidad funciona así, cuando en realidad es un hecho aislado. Eso es una generalización apresurada. Bien, con eso terminamos lo que se refiere a las falacias. He realizado este video, obviamente,
con el objetivo final de poder tener a la mano esta consideración cuando estuvimos dentro del proceso de no tener estas clases, pero me ha servido principalmente con los ejemplos para que ustedes lo entiendan de mejor forma. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar 2 falacias y van a realizar un ejemplo de cada una, pero el ejemplo que sea un ejemplo propio. Sí, mientras más gracioso sea el ejemplo, más clara es la falacia, porque es más evidente el absurdo que está detrás, que propiamente cuando hablamos de una falacia estamos hablando de un elemento que es absurdo. Entonces, si ustedes toman un ejemplo que sea lo más, como decirlo, jocoso posible, entonces será más evidente y ustedes podrán comprender más sencillamente. Dentro de este elemento de las falacias, obviamente hemos cerrado ya las falacias más comunes y más conocidas. Les estoy pidiendo, obviamente, la clase anterior, hace 2 clases en realidad, les pedí 4 ejemplos, un ejemplo de cada falacia, pero eran falacias que ustedes puedan encontrar en el internet, es mucho más sencillo. Aquí el ejercicio es que ustedes puedan delimitar estas falacias, pero desde su punto de vista, no desde explicaciones del internet. Por favor, eviten eso. No es porque el profesor quiere más allá de que ustedes aprendan alguna otra cosa más, ni nada por el estilo, ni que se compliquen la vida, sino simplemente el objetivo final de este trabajo es que ustedes aprendan. Y si ustedes copian de internet, vean, puede ser que hasta yo no me dé cuenta, pero ustedes no aprenden. La idea es que ustedes hagan su ejemplo. Y no importa que de todos modos no esté perfecto. Como les digo, traten de usar algo chistoso, algo jocoso. Es lo más fácil para entender una falacia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Jóvenes, no se olviden, no apagarán sus cámaras. Bueno, si yo comparto la pantalla y no se puede ver, evidentemente. Pero veo a algunos de ustedes obviando a quienes tienen problemas de internet, que ya me notificaron que estoy poniéndoles 20 veces que prendan la cámara y no les veo. Así que tengan en cuenta, por favor, para todas las materias. Vamos a cerrar esta perspectiva. Tenemos unos minutos dentro de esta visión, de esta temática. Solo voy a introducir el tema que nos va a tratar de llevar estas clases de esta semana que acaba y la siguiente. El tema que nos vamos a centrar y es nuestro último tema es la lógica simbólica. La lógica simbólica. El objetivo de esta clase será comprender y aplicar en lo posible, sobre todo comprender los procedimientos de la lógica simbólica. La lógica simbólica se originó de manera paralela con la lógica silogística que ya hemos visto, los silogismos. Pero el objetivo final de la lógica simbólica será principalmente entender y estudiar las relaciones. Estudia relaciones. Por ejemplo, conjunciones, disyunciones, condicionales, es decir, la unión entre proposiciones, la unión entre ideas. Tengo que ir a comprar pan y huevos. Esa es una conjunción, estoy uniendo 2 elementos que voy a realizar. Simplemente recuerden de la lógica simbólica, por ejemplo, lo que ustedes deben haber utilizado o estudiado en lógica matemática. Las tablas de verdad, lo verdadero, falso. Eso estudia la lógica simbólica.
Le interesa principalmente las relaciones, los símbolos, más que el contenido. Entonces, esta lógica nos permitirá a nosotros ir delimitando grados de verdad, elementos fundamentales para el estudio de las relaciones lógicas. Las conjunciones, disyunciones, condicionales, bicondicionales, negaciones, son esos elementos relaciones que permiten relacionar una idea, una oración, una proposición con otra, ¿sí? Eso vamos a ir puntualizando la siguiente clase, pero me interesa que tengan en mente porque es lo que vamos a ir trabajando y sobre todo que recuerden algo de lo que se refiere a lógica matemática. Lógica matemática o lógica simbólica están en la misma sintonía. Para que se acuerden sobre todo tablas de verdad que deben haber visto, si no estoy mal, en 10º tal vez, lo que se refiere a lógica matemática. Con eso cerramos, jóvenes, no nos vamos a cansar más. No se olviden realizar el trabajo que les pedí y eso es todo.